Vamos a hablar de la paritaria docente que está abierta. De hecho, pasó a un cuarto intermedio con una propuesta que hizo el gobierno en la mesa de discusión, que aparentemente en principio es insuficiente. Consideran desde el gremio, estamos en la cuenta regresiva ya para el inicio de clases, vuelven los docentes a las aulas, empiezan las mesas. Y muchos se preguntan, este año, en marzo, las clases comienzan en término, ¿habrá aumento por decreto como el año pasado? Nos vamos precisamente a tratar este tema con Sebastián Goiburo. Sebastián, buen día. Buen día, Cecilia. Como decías vos, la última oferta del gobierno fue un 15,7% en 3 cuotas de aumento salarial para el 2018. Esto fue negado prácticamente de plano por parte del SUTE, pero hay una próxima audiencia al 16 de febrero donde el gobierno ha prometido llevar alguna mejora. Obviamente luego el SUTE deberá llevar esta propuesta a las bases, entendiendo que los trabajadores todavía no se encuentran en las escuelas. Nos encontramos con el secretario general, Sebastián Enríquez, con quien vamos a hablar acerca de este periodo de expectativa por parte de los trabajadores de la educación. ¿Cuál es la expectativa para esta próxima audiencia? ¿La mejora? ¿Por qué lado les gustaría que viniese? ¿Aspectos salariales, aspectos no salariales? ¿Qué porcentajes? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. Buen día en el estudio. Bueno, nuestra expectativa es que empiece a revertirse la pérdida salarial compulsiva que venimos sufriendo los docentes y celadores en la provincia. Nosotros ya venimos de por lo menos 3 años, se nos están planteando de pérdida del poder adquisitivo que nos coloca entre los salarios más bajos del país. Somos una de las provincias donde el salario inicial docente es el salario mínimo vital y móvil más el 20%, es decir, que necesitamos la ayuda de la nación para poder llegar al salario inicial, que va a ser de 11.400 pesos. Tenemos a alguien con 36 horas cátedra hoy en la provincia, un profesor, o sea que esté todo el día en las escuelas, después trabajando en su casa los fines de semana, el máximo de horas de alguien que se inicia son 14.000 pesos. Es decir, la línea de pobreza que hoy está en 14.000 pesos en Mendoza sin tener en cuenta un alquiler, la canasta básica total. ¿Han preparado un informe económico, si no me equivoco, sobre estos datos que está usted planteando? ¿Nos podría desglosar de qué se trata esta pérdida que ustedes han detectado? Sí, es una pérdida todavía más grande que lo salarial. Básicamente lo que estamos denunciando y mostrando a la comunidad es que se ha reducido brutalmente el presupuesto en educación en Mendoza, que el discurso oficial de que se prioriza la educación, que tanto escuchamos, no se condice después con los hechos. En los hechos, desde que asumió el gobernador de la provincia en el 2015, el presupuesto educativo ha descendido un 5% su participación en el presupuesto provincial. Y es el área del presupuesto provincial que más ha descendido frente a cualquier otra rama del presupuesto. ¿Qué fuente han utilizado y quién ha realizado este estudio? Es una investigación del Centro de Investigaciones de Economía Crítica de la provincia de Mendoza. Es un grupo de egresados, de economistas de acá de la provincia, que han hecho este informe que les encargamos. ¿Sí? Ahí lo que se puede ver claramente, por ejemplo, en este gráfico, es que la gente lo va a ver en la vía pública, va a ver los pasacalles, etcétera, es cómo ha descendido un 5% esa participación del presupuesto educativo. Mientras subió el pago de deuda, mientras subió la obra pública, mientras incluso subió seguridad, educación sigue bajando. Y ahora con lo presupuestado para 2018 es un 20% del presupuesto provincial, cuando llegó a ser de un 25% en la provincia. Enríquez, vale la aclaración también que muchas veces la inversión en dinero no siempre ha redundado en calidad educativa. Bueno, claramente, porque eso depende cómo se haga, si se hacen los salarios, si se hace integralmente. Por ejemplo, para que la gente entienda, gran parte de la reducción del presupuesto, por supuesto, es en los salarios, obviamente. Lo que se le está ofreciendo ahora a una maestra con 10 años de antigüedad son 500 pesos hasta junio de aumento. A un celador son 400 pesos de aumento hasta junio, por 6 meses, sobre una pérdida de poder adquisitivo de 7 puntos del año pasado. El 16 van a ir a esta reunión, luego van a llevar la propuesta a las bases. ¿Este año empiezan las clases? Esa es la pregunta que muchos padres seguramente se hacen por estos momentos. Los plazos, los días que corren. Yo lo que puedo asegurar hoy a esta altura es que obviamente las clases están en peligro el inicio, claramente, porque habrá que ver cuál es la propuesta del gobierno, habrá que ver si los compañeros la aceptan o la rechazan. Nosotros ya hemos sido claros como conducción en nuestra posición, que no tenemos la intención de aceptar pérdidas salariales, ¿sí? Podríamos incluso discutir lo que yo llamaría un empate, que es no seguir perdiendo frente a la inflación, pero el gobierno lo que nos está proponiendo es que aceptemos seguir perdiendo y pulverizar cada vez más nuestros salarios. Así que las clases están en peligro y sí, es una posibilidad, pero además está lo nacional, Sebastián. Recordemos que la paritaria nacional está cerrada
por el presidente de la Nación, por decreto, que eso es muy grave, y lo que se está discutiendo además es el no inicio de clases en todo el país. En esta propuesta que el gobierno de la provincia ha presentado, ¿hay cláusula gatillo? ¿Qué cualidad tiene este año? ¿Será en blanco? ¿Irá al básico? En diferencia, ¿no?, a lo que ocurrió en la última ocasión. Sí, hay dos cosas. Sí, la cláusula gatillo que ellos proponen va al básico, en base al IPC de la zona Cuyo, básicamente. Yo igual quiero recordar que el año pasado, que atravesamos, el gobierno lo que se comprometió en paritaria era justamente sentarse a recomponer salarios, y después lo que hizo fue no cumplir su palabra y venir con un bono en negro. Entonces también tenemos antecedentes donde el gobierno hace anuncios, incluso deja cosas escritas en las paritarias y después no las cumple o las cumple cuando quiere. O sea que la promesa de la cláusula gatillo tampoco es una gran garantía para nosotros frente a todos los incumplimientos que venimos arrastrando. Pero insisto, déjame que diga esto, pero además no resuelve el problema de la pérdida salarial acumulado. Eso lo que nos plantea es que si hay pérdida este año, nos tienen que igualar. Pero si vos ya perdiste frente al año pasado y eso no te lo recomponen, digamos, nosotros estamos cada vez descendiendo a un piso cada vez más bajo de lo salarial, que no nos permite llegar a fin de mes. Bien, y por último, viendo, ¿no?, estos números que ustedes han presentado, en Mendoza no hay una adhesión a la ley nacional, que es la ley que, tengo entendido, es la que plantea el hecho de que no puede ir bajando el presupuesto. ¿Esto creen que ustedes es un condicionamiento para que Mendoza no haya adherido a esa ley nacional o se demore, se postergue? Si te referías a la Ley Nacional de Educación, no, Mendoza está dentro de la Ley Nacional de Educación, lo que no tiene es una ley provincial propia, digamos, a partir de la Ley Nacional de Educación. O sea que estaríamos estaría en una falta el gobierno a esa ley. Estamos obligados lo que pasa es que lo que obliga la Ley de Financiamiento Educativo es a cumplir con el 6% del PBI. Por eso, ahí lo que hay que discutir es en relación al PBI. A lo mejor dentro del PBI esto es correcto, eso habría que analizarlo, pero lo que se está discutiendo hoy a nivel nacional es que ese 6% no alcanza, y lo que se está planteando, por ejemplo, de CETERA es subirlo a un 10% del PBI y que eso sea inmediato. Bien, las palabras de Sebastián Enríquez, hablando de la situación, estamos hablando, siempre recordamos esto, ¿no?, de alrededor de 60.000 mendocinos que están representados a la hora de la discusión paritaria por el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. 16 de febrero, la próxima audiencia, la van a seguir muy de cerca los trabajadores y seguramente será llevada esta propuesta a las escuelas. No descartan desde el sindicato el peligro de no inicio de clases o el llamado a paro, que no siempre redunda, sin lugar a dudas, en una falta masiva de docentes últimamente. Bueno, es el título que nos deja esta nota, precisamente el textual, ¿no? El inicio de clases está en peligro, es una posibilidad, teniendo en cuenta que más allá de que la negociación llega con tiempo, no es flexible en algunos puntos, evidentemente el gobierno y el gremio pretende que la gente, las bases, opinen acerca de esto que se ha ofrecido, insuficiente, señalan. Me queda un punto más para compartir y me gustaría que trasladaras la pregunta, o si nos escucha Enrique es mucho mejor. Ahí está, muy buen día. Cecilia Ranua lo saluda. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, Sebastián, a propósito, cuando uno a menudo habla con docentes, señalan el tema del sueldo, es el gran dato, ¿no?, que uno observa cuando cobra, precisamente, pero además hablan de las condiciones en las que se desempeñan los docentes. ¿Qué podría decir el gremio a propósito de este punto? Me refiero al empoderamiento, a las situaciones de violencia. ¿Esto también se trata y de qué manera lo piensan afrontar durante todo el 2018? Está muy bien la pregunta. Son dos temas profundamente relacionados. ¿Por sí. qué? Un profesor que tenga que correr a 7 escuelas para poder vivir, o un maestro que tenga que hacer doble turno, o un celador que tenga que tener 3 trabajos en el día, enfrenta un montón de situaciones de estrés que no son muy bien comprendidas socialmente. Vos imaginate 7 escuelas donde vos tenés que entrar a cada aula y detectar, además de enseñar, si hay bullying, acoso, ciberacoso, problemas de adicciones, que no haya una situación de violencia familiar. Si a vos se te escapa detectarla, sos responsable de no haberla detectado y después te escrachan en los medios y se preguntan qué hizo la maestra que no se dio cuenta de tal situación. Ahora, esa maestra que tiene que abarcar el universo de los problemas sociales, además tiene que enseñar en escuelas que se caen a pedazos, en escuelas en las que faltan recursos y a los cuales dedica sus pocas horas de resto de vida personal a tener que corregir, planificar, evaluar, hacer actos, reuniones de personal los sábados.
el nivel de agotamiento que tiene la docencia y de estrés no está bien entendido socialmente. Por eso predominan las licencias psiquiátricas o las licencias por cuerdas vocales, que son los dos fusibles, ¿sí?, del famoso burnout o del agotamiento mental. Entonces, tenemos que relacionar lo salarial, que nos permita trabajar en un solo cargo frente a alumnos, tener tiempo para capacitarnos, perfeccionarnos, evaluar, corregir bien, repensar la práctica docente, con todas estas condiciones que también hacen a lo que vos planteás de la violencia. Por ejemplo, Cecilia, los gabinetes en secundaria, es decir, los servicios de orientación, están colapsados. No alcanzan a atender la demanda de problemas de las escuelas. Tienen pocas horas o pocos cargos. Los servicios de DOA-IT en primaria, que se tienen que encargar de esto, tienen hasta 15 escuelas a cargo, 1, 2 o 3 profesionales, que tienen que ir recorriendo las escuelas para atender situaciones emergentes. Entonces, nunca llegan a resolver las situaciones de fondo porque no hay personal suficiente ni recursos suficientes. Está clara la respuesta. Es bueno que los padres podamos reflexionar acerca de estas situaciones que usted plantea, que seguramente también serán motivo de discusión cuando hablamos de calidad en la educación, porque evidentemente la calidad llega cuando educador y educando están en una comunión de excelentes condiciones, que evidentemente no es lo que se está dando en este momento. Enríquez, muchísimas gracias. Gracias a vos, que estén muy bien. Igualmente.